El plan nuestro de cada día. El plan nuestro de cada día. Todo sobre crecimiento personal, desarrollo profesional y cultura empresarial. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Asael Hernández y hemos tenido pláticas muy divertidas en el plan nuestro de cada día. Y hoy tenemos la oportunidad de recibir a una increíble periodista que ha construido una carrera muy tremenda, pero sobre todo se ha constituido en una voz importante, una líder de opinión en el sector inmobiliario en México. Y pues me siento más que contento de tenerla entre nosotros, Claudia Holguín. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Asael? Pues todo muy bien, gracias. En un proceso de transformación que creíamos que se iba a terminar. Bueno, no, creía el mundo y creía la sociedad que en este 2022, ya con mucho más avanzado el proceso de vacuna, el año pasado, pues muchas personas pudieron ya viajar, se perdió el miedo y todo esto, pero en el fondo sabes que tenía la intuición, y no solo por el acceso a la información que tenemos los periodistas y como personas, yo me temía que este era un proceso todavía más largo, o sea, un proceso que nos iba el mundo y la realidad a hacer creer que ya nos habíamos adecuado, pero no, es decir, este proceso creo que todavía va a llevar mucho más tiempo. ¿Cómo has vivido esta pandemia? ¿Cómo ha sido, independientemente del sector en el que tú te desenvuelves, que es un sector que ha sido muy golpeado por esta pandemia, ¿cómo personalmente, cómo has sobrevivido tú a esta pandemia, a este COVID? Mira, el año pasado estuve participando tú sabes que yo hago además consultoría estratégica, y el año pasado, prácticamente desde el primer año de la pandemia 2021 y todo 2022 hasta diciembre, cuando todo el mundo creía que esto ya iba a terminar, yo participé en una iniciativa, fui cofundadora de un centro de conocimiento afín a temas afines al tema de la pandemia, es decir, cómo podías entender todo lo que estaba sucediendo alrededor. Wow. Y entonces, pues ahí había, por vocación, como tú lo has comentado, pues había arquitectos, diseñadores de interiores, empresarios de la industria inmobiliaria, pero había médicos, había mucha gente como tratando de discutir y entender qué es lo que había sucedido. Y entonces había entre los miembros, que llegaron a ser 60 tomadores de decisión, había un visionario, yo le llamo, y espero que Jean Toul no se moleste por lo que voy a decir, pero yo lo veo como Steve Jobs del sector inmobiliario, ¿no? Él tiene una empresa de consultoría en temas de análisis de mercado, de la industria, evidentemente muy involucrado en el tema de la vivienda, y entonces él en alguna de estas reuniones que había cada semana decía que él pensaba que la pandemia había que abrazarla, ¿no? Y entonces yo te diría, fue un aprendizaje muy profundo, ¿no? Ese. Y otro tema que también algún otro de los empresarios decía, que pues nos preparáramos, porque en realidad si la pandemia la pudiéramos poner como abecedario, íbamos apenas en la letra B, ¿no? Y eso lo dijo a mediados del año pasado, B o C. Y entonces yo te diría que a mí lo que me ha dejado la pandemia, profesionalmente hablando, es que, tú sabes, los periodistas reinventamos nuestra vida, la vida de lo que comentamos o lo que vamos conversando todos los días, porque cada día escribimos una nota diferente y de diferentes personas, ¿no? Entonces, en el ámbito profesional, te diría que fue muy interesante como yo lo entendía como hoy te ponen, y quienes hemos estado en nuestros inicios en una sala de redacción de un medio de comunicación, pues es decirte, sabes que a las 4 de la tarde, y te estoy hablando de la prehistoria, de cuando no había aparatos celulares, lo más que había era un fax, que tu jefe te dijera, oye, nos enteramos de tal tema y a ver cómo consigues una reacción, porque el periódico cierra a las 7 de la noche y mañana tiene que salir algo publicado. Entonces creo que intrínsecamente eso lo que motivó fue el decir, ahora esto está así, hay que tratar de reinventarse. Tú y yo nos conocemos casuísticamente por el tema inmobiliario, y luego tú
junto con la empresa y todo, me ayudaste a hacer mi modelo de plataforma que hoy está vigente. Y lo que dije, bueno, fue ahora, ¿qué va a suceder? Pues bueno, yo ya trabajaba en la parte profesional como mucho a distancia y entonces lo que vine a retomar fue hacerlo al 100% a distancia, ¿no? O sea, todo, mi actividad profesional, de consultoría, este centro que te comento y todo, cómo hacer reportajes, cómo, digo, hoy estamos ya mucho más preparados, ¿no? Hemos tenido como más adecuaciones en nuestra casa, nuestro equipo, la tecnología, hoy cómo estamos haciendo esta conversación, pero en su momento fue a ver qué vamos sumando, o sea, qué vamos utilizando. Creo que a todos nos dio esta fiebre del Zoom, nos dio la fiebre de cómo escucho cursos, cómo me voy transformando, ¿no? Entonces, eso en la parte profesional, pero en la parte personal, yo les debo compartir que no sé si anecdóticamente la vida y la circunstancia o mi realidad fue como muy profundo este proceso de transformación en el que nos íbamos a meter, porque semanas antes mi papá había muerto. Wow. Y además él había estado intubado, ¿no? Entonces, yo puedo entender en el ámbito personal lo que viven millones de personas, además ya en un escenario de pandemia, porque digamos, nosotras en mi familia somos puras mujeres, 4 hermanas, y todas podíamos entrar todavía y estar cerca del familiar, pero tú sabes que muchas familias hoy, o sea, dejan a su familiar, se retiran y solo una llamada telefónica en los tiempos más complicados de la pandemia. Entonces, sí, para mí el tema de la pandemia fue encerrarte y estar contigo mismo, hacer un proceso de duelo y al mismo tiempo estarte reinventando. Entonces, te diría que eso fue, o sea, como este proceso de lo que representó la pandemia. Abrazar la pandemia. Creo que mencionaste la frase y lo que acabas de decir fue como el resumen. ¿Quién sabe cuántas familias le dijeron adiós o ni siquiera dijeron adiós a un familiar que una noche se puso mal, entró a un hospital y ya no supieron de él? Mira, yo te interrumpo porque tal cual lo estás diciendo, yo tengo una amiga, digo que es mi amiga más antigua porque recuerdo el día que la conocí, que fue a los 5 años en el kinder, y entonces nuestras familias son como muy cercanas desde entonces, no hemos perdido la pista ni la comunicación, y a su familia le pasó tal cual. En el tiempo de la pandemia, su papá andaban, que son estas historias, ¿no? O sea, estas historias que como comunicador y como personas hemos vivido, no encontraban siquiera un hospital, ni un hospital privado, ni un hospital público. Encuentran espacio en un hospital público, bajan a su papá del coche donde lo llevaban, no había ambulancias, o sea, que eso fue un tema catastrófico, ¿no? O sea, todo lo que ha ocurrido en temas de salud, bajan a su papá del coche, se desvanece y no lo vuelven a ver, ¿no? Entonces, tú habrás escuchado, pero otra conocida, la obligan a ir a trabajar, ella trabaja en gobierno, tiene que viajar de regreso del viaje, cree que le da una gripa, hace poco más de un año, ella seguía conviviendo con su familia cuando todavía no se conocía demasiado del COVID, ya se sabía que existía. Se contagia toda la familia y se muere la mamá, pero a los 3 días, ¿no? Entonces creo que por eso digo que esa frase de abrazar la pandemia, o sea, la parte terrible es ese tema de pérdida, y también nosotros perdimos nuestra libertad, o sea, perdimos la posibilidad de salir y tener nuestra vida personal o profesional como la teníamos, y hoy la vida va siendo como muy diferente y hemos tenido que reaprender todo ese proceso. Entonces, abrazarlo, ¿qué te deja? A ver las partes positivas de eso que te sucedió. Y digo, no es ser del club de optimistas, la verdad no, porque tenemos días buenos, días malos, pero abrazarla significó tener el tiempo para dedicarlo a las personas que quieres, a las que no habías visto, dedicarlo a crear, dedicarlo a aprender y muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, aunque ya había dado clases, me estrené también como profesora de maestría, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! En este tiempo. Entonces, por eso digo que ese tema de abrazar a mí me marcó profundamente. Amigos, estamos hablando con Claudia Holguín.
no mencionamos al principio por la emoción de tenerla con nosotros, pero Claudia es ahorita columnista de El Financiero Bloomberg en una de las secciones pues muy importantes en México que tiene que ver con el sector inmobiliario. Y digo importantes porque pues una muy buena parte de la economía descansa en ese sector. Lo que sucede retumba en el resto de la economía a nivel nacional. ¿Y quién es Claudia Holguín? Platícanos un poquito de ti. Pues mira, Claudia Holguín profesionalmente, cuando empezó, estaba en 7º semestre de la universidad, había que decidir, pues había pasado el proceso del famoso servicio social, y ya en el 8º semestre ya había esta necesidad de la independencia, ¿no? Así personal, ¿no? Digo, provengo de una familia muy amorosa, muy tradicional, y entonces la libertad se medía también como por el control económico, ¿no? Entonces decía, ya quiero trabajar, tener mis cosas. Y una amiga que, por cierto, tiene una empresa con 30 años de participación de mercado, que se dedican a temas de sistemas audiovisuales, de integración de los famosos NOC, que se llaman los Network Operation Centers, que es donde están las grandes salas de crisis y todo esto. La reencontré, le comenté mi inquietud personal, y entonces ella me recomendó con un socio que tenía en esa empresa naciente, y él era jefe de redacción en un programa de radio de negocios, con pues uno de los precursores del periodismo de negocios en México, que ahora se dedica a lo que ama. Él ahora es cantante de ópera, Wow. pero fue durante 15, 20 años fundador y editor de lo que hoy conocemos como Grupo Editorial Expansión. Entonces me dice, velo a ver, creo que necesitan a alguien, así como muy a la antigua. Fui y recuerdo muy bien a José Manuel Martínez, que fue mi primer jefe directo, y me dijo, oye, pues mira, este es un programa de negocios y así, y estamos buscando un asistente que nos ayude a temas de redacción, a temas de producción, y así. Yo estaba en 8º semestre. Me dijo que me gustaría saber qué sabes tú de periodismo, ¿no? Y pues cualquiera que haya estudiado comunicación y le hagan una oferta de ese tamaño, habría dicho, qué fortuna tengo así adelante ya, cómo entrar y a un programa y tal y tal. Entonces, y la segunda pregunta fue, ¿qué sabes de economía? Y entonces le dije, pues yo lo que sé de economía es nada. O sea, yo sí llevé una clase de economía en la universidad, pero solo sé que existe socialismo, capitalismo y que existen así ciertos temas, pero no sé nada de eso. Ah, bueno, perfecto, pues necesitamos a alguien que esté aquí en este horario. Uy, no, pues es que en el próximo mes no podría, porque siendo muy honesta, ¿no? Así no podría porque tengo mis exámenes que vienen finales y así. Entonces, bueno, gracias a José Manuel, que pasó un buen tiempo por los medios de comunicación y ahora se dedica a los temas de comunicación, pero más corporativa. Tiene una empresa muy, muy grande con Magdalena Carral. Me dijo, bueno, pues vamos a tratar de adecuarte los horarios. Y entonces así fue como empecé, digamos, mi actividad profesional. Pasó el tiempo, después me mandaron un buen día a cubrir las reuniones paralelas del entonces TLC, Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, y anteriormente TLC CAN, y pues así empecé a reportear casi sin saber. Un buen día también había ese socio, que no he sabido nada de él hace mucho tiempo, tenía una gran voz, pero tenía un gran problema, que era que se ponía nervioso. Entonces sus grabaciones de cápsulas, porque era un programa de radio especializado en negocios, se tardaban muchísimo siempre en grabarlas. Y entonces un día que estaba yo de asistente, me acerco y el operador le dice, oye, ya Ulises, no diremos su apellido para que no se sepa quién. Me dice, oye, es que ya no aguanto, llevamos 1 hora y vamos a producir otro programa. Esa productora, por cierto, hizo los primeros programas que hoy son muy famosos. Uno de ellos, de José Ramón San Cristóbal, y su compañero en La Corneta, ¿no? Y entonces, pero eran chavititos en esa época. Van a venir y vamos a Videgaray, se van a empezar a quejar aquí y tal y tal. Le dije, bueno, ¿me permites que le ayude y lo grabe yo? Y me dicen, pues sí, ya con tal de que quede. Lo grabé y a la mañana siguiente lo pone, y Charlie Oppenheim, que se llama, que era el productor, dijo, ¿y esta voz de quién es? Y dicen, pues de Claudia, porque Ulises ayer no,
y como disculpándose, dice, no, adelante, ya tenemos otra voz. Y así fue más o menos mi proceso de inicio. ¿Qué tantos sueños tú tenías cuando estabas estudiando? ¿Cómo te visualizabas haciendo qué? Ya ahorita nos contaste cómo fue la incursión en el mundo laboral, pero ¿qué tan distante fue de lo que tú soñabas ser? ¿Qué querías ser, por ejemplo, tú? Mira, si te lo puedo resumir en que en la universidad, antes de ese encuentro ya profesional que tuve, si te puedo ser franca y decir que cuando me preguntaban, bueno, y tú, todo el mundo algunos ya sabían qué hacer. Unos habían estudiado como MMC porque se querían casar, ¿no? Comunicación era una carrera que ya tenía tiempo, pero en la institución donde yo estudié era la primera generación. Y bueno, y cuando a mí me preguntaban, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo decía, no sé, lo que sea de las áreas de comunicación, menos ser periodista. Y me decían, ¿por qué? Yo decía, no, pues imagínate lo que nos decían los profesores, ¿no? Porque llevamos 6 semestres de todos los tipos de redacción periodística, ¿no? Así de nota informativa, reportaje, opinión, o sea, todos los géneros, ¿no? Y así. Y yo decía, no, es que imagínate lo que nos han dicho todos los profesores. Los periodistas ganan mal. Ya se mencionaba desde entonces, pues, todos los problemas de inseguridad que vivías, los horarios súper extendidos, que como obvio no existía celular, ni redes sociales, ni nada, pues eran jornadas maratónicas de trabajo y todo. Entonces yo decía, pues de cualquier otra cosa, pero menos de eso, porque pues yo creo que no había tenido, me parece que en el fondo, tan buenos profesores que nos hubieran transmitido, o al menos a mí, ese amor y pasión, ¿no? De lo que representa hacer un trabajo periodístico. Y a lo largo de todos estos años seguramente has tenido muchas experiencias, pues tanto buenas como malas. Si tuviéramos que recordar, escarbar un poquito ahí en la parte frustrante, en la parte más fea, más caótica, ¿cuál sería ese momento y qué impacto tuvo en tu formación? Mira, hubo varios momentos, pero lo que ayudó a que esos momentos no fuera, o sea, que hubiera la tan llamada resiliencia, ¿no? O sea, para mantenerte en el camino, porque así como muchas profesiones, esta profesión es un ultramaratón, o sea, no es un maratón, es un ultramaratón donde debes pasar por muchas cosas, ser muy disciplinado. Como decía uno de mis primeros jefes ya cuando entré al financiero, debo decirles que ahí esta es mi tercera temporada como la serie. Wow. Y además les voy a platicar para un poco ubicarles cómo fue que entré a El Financiero, porque yo venía de ese programa de radio donde me hice de asistente, me hice ya productora de una segunda emisión que hubo del programa. Después ya me dijeron, bueno, sí, mejor síguete reporteando. Luego yo entré a estudiar, ¿no? al ITAM, y así, y sabía que había plaza para entrar a El Financiero. Y El Financiero siempre ha sido un medio de mucho prestigio, pero en esa época le decían incluso el Partenón por tanta columna, porque todo mundo quería estar ahí. Y aunque haya colegas que no lo reconozcan, pero El Financiero ha sido la escuela y el formador, con todo y que ahora ha cambiado de manos y todo en esta nueva temporada. O sea, yo creo que del 80% de los líderes de opinión que existen hoy en materia económica, bueno, del 60%, para que no se enojen los del economista, pero por ahí ha pasado, yo creo que al menos 60% de los periodistas ya prestigiosos y todo, de finanzas, economía, negocios, y bueno, ya en aquel momento había el tema de comercio exterior. Pero regresando a los momentos así complicados, yo te mencionaría dos. Cuando yo quería entrar al Financiero, mi ex jefe Charles Oppenheim era súper reconocido, entonces yo dije, eso me va a ayudar a ir y poder entrar de una buena manera. Y efectivamente me dijo el entonces editor Gustavo Lomelín, sí, sabes que sí es una muy buena oportunidad, pero te voy a dejar una tarea. Si la cumples, estás dentro. Si no la cumples, pues hay que esperar para otro momento. Y entonces lo que me pidió de prueba fue que había existido en ese momento la privatización de minas. Y en la privatización de minas había un empresario, no sé si les venga a la mente,
Vicente Alonso Ancira. Pero bueno, el chiste es que yo insistí y hay un lema en el periodismo que dice, periodista sin suerte no es suerte, y de verdad creo que sí, o sea, debes tener talento, prepararte, ser disciplinado, hacer red de contactos, es una serie de factores, pero el elemento suerte y destreza es súper importante. Y entonces yo empecé a insistir, ¿no? Y colegas que ya tenían mucho tiempo decían, es que no quiere hablar el señor, no quiere hablar de Cananea, de la minera Cananea, porque hay muchos problemas, figuraba ya el famoso Napito y todo esto, y pues no, no se puede. Total que hice una labor, así voy a resumirlo, consigo una entrevista, llego y le digo a un muy amigo mío, Rogelio Varela, que ahora él tiene programa de radio en imagen, tiene un programa en el 40 y es editorialista del Heraldo. Le dije, Rogelio, pero acompáñame, porque yo empezaba y no sabía mucho. Total que llegamos, una gran entrevista, y entonces yo entrego mi artículo, lo redacté, lo imprimí, lo dejé y lo entregué en un disquete de esos grandes que había en ese momento. Dejé de ir a los eventos, dije, me voy a tomar unos días porque iba a ser mi cumpleaños. Y justo el día de mi cumpleaños recibo una llamada a mi casa, porque te digo que no había celulares, y entonces era el famoso Gustavo Lomelín, que me decía, tenía un humor como muy ácido, ¿no? Pero al final del día era una buena persona. Entonces me dice, oye, ¿ya compraste el periódico de hoy? Y le dije, la verdad, no lo he comprado, es que hoy es mi cumpleaños. Ah, pues muchas felicidades. Dice, pues ya tienes tu regalo, no te voy a decir qué es, ve por el periódico, ve al puesto de periódico y ábrelo. Y entonces dice, y me llamas cuando ya lo hayas hecho. Y entonces pues ya me fui yo vivía con mis papás todavía, voy, y pues el tema era que había sido la nota publicada, ¿no? La que yo mandé, y entonces ya le llamo y me dice, estás dentro, vas a recursos humanos, ¿no? Entonces, pero fue difícil, fue una historia no tan buena, porque me mandó a hacer algo que prácticamente era imposible, ¿no? O sea, nadie había logrado hablar, y al final me enteré en la entrevista, que es lo que no les dije, que él me había dado la entrevista porque había sido amigo de banca de la escuela del dueño del periódico en ese momento, que era Rogelio Cárdenas. Entonces, por eso me había recibido y todo se unió. ¿Qué historias no tan buenas te puedo comentar de mi vida periodística? No te diría como fatales, pero sí difíciles. ¿Que te marcaron? Sí, porque de muchas maneras lo que les debo decir es que en los negocios, si vas cobrando conciencia una vez que ya eres consultor, en los negocios lo que tú estás escribiendo es dinero. Entonces, cuando tú no tienes conciencia y vas por la nota y vas por el artículo, tú lo que no te das cuenta es que si no eres responsable con la información que estás colocando en un medio, y sobre todo si es un medio importante, tú puedes tirar procesos, ¿no? O sea, a mí me tocó tirar procesos de privatización cuando iban a privatizar los almacenes nacionales, que pues son estratégicos en aquella época. Pues bueno, me filtraron información, investigué, me volví ya más que de nota diaria, durante mucho tiempo me volví ya más periodista de investigación, ¿no? Y de temas especiales, ¿no? O alguna vez un abogado me mandó a investigar y preguntarme que cuánto me habían pagado por publicar una nota. Por cierto, un abogado muy reconocido, que ese abogado pues representaba a Claudio X González, quien no el hijo, sino el papá, y quien no sepa, Claudio X González pues fue presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, dueño de Kimberly Clark y muchos otros negocios que tiene. Entonces, eso, ¿no? O un día que publiqué una nota bien documentada y me habla Fúrica, la de Relaciones Públicas, que creo que esos son los momentos como más complicados, ¿no? Mucha atención. Sí, para decirme, oye, ¿por qué publicaste eso? ¿Qué no sabes que hoy tiraste la acción en Nueva York y son tantos millones y así? Wow. Y pues estas son tal vez las malas experiencias que uno vive como periodista, y evidentemente me parece que tal vez la peor experiencia, que afortunadamente a mí no me tocó, sí fue una época donde se vivieron como temas de inseguridad extraños, de asaltos extraños, cuando ya te empiezas a meter a temas mucho más complicados, donde, insisto, lo que estás pisando son intereses. ¿Alguna vez has tenido miedo? Sí, he tenido miedo 2 veces, en las que lo que más pides es que sea un asalto auténtico, o sea, no un tipo secuestro express,
donde no te quitan tus joyas, no te quitan un boleto de avión que traían ni documentos, sino donde sabes que eso fue mandado a hacer. Evidentemente fueron las menos. También en esa época el periódico pues tenía un peso específico muy importante y el grupo de colegas y periodistas con quienes convivía pues éramos muchos pisando callos, ¿no? Te voy a comentar una anécdota muy, muy rápida que de hecho pues Luis ya se retiró, Luis Soto. Luis Soto es un columnista de opinión de temas políticos. Y Luis tenía un medio de información de la industria azucarera, estaba súper metido ahí, entonces sé que alguna vez, o sea, pisó tanto callos que le fueron a valer su casa. Wow. Y todos pensamos que en los negocios es la parte del cuello blanco, de las grandes reuniones, de la parte corporativa, y todo esto, y la verdad es que sí hay periodistas que han estado en riesgo y evidentemente, bueno, lo que no te he dicho es que él, o sea, Luis, fue durante sus inicios nada más el brazo derecho de pues, un periodista también asesinado por temas políticos, ¿no? Que wow. Es Manuel Buendía. Entonces, pues todo eso, digamos, lo que te deja es que el periodismo siempre ha sido una profesión de riesgo. O sea, el periodismo me refiero a temas ya políticos, temas de salud, e incluso diría también hasta la prensa rosa o los colegas que cubren, digamos, a los artistas, porque todos sabemos en las conferencias de banqueta o cómo tienen que perseguir a los artistas y cómo se enfrentan a estos temas digamos, de los custodios y estar horas y horas esperando. ¿Cómo se sobrepone un periodista a ese acoso de marcar una línea editorial? ¿Cómo te sobrepones a eso? Yo te debo decir, lo quisiera ubicar en dos escenarios. El escenario real, que gracias a que hoy existen redes sociales, prácticamente cualquiera, o sea, obvio que no ofendas, y ya sabemos que los criterios, ¿no?, que hoy utilizan las empresas de redes sociales o de social media, pero yo te debo decir o sea, que para bien, hoy no tienes esas historias que ocurrían antes en los medios de comunicación, donde te tendían una línea editorial y sigue existiendo. Bueno, es que nos olvidamos, y quienes han estudiado comunicación, que los medios son los mass media. O sea, los medios finalmente son medios de control y son medios de poder, porque incluso sabemos que hay muchos empresarios que no es negocio. O sea, si tú analizas el modelo empresarial, no es negocio per se o como empresa, pero sí es negocio por interés político, ¿no? Un medio de comunicación. Entonces, yo lo que te diría en ese sentido digamos, de la parte actual, es que gracias a que existen las redes sociales, hoy podemos tener una comunicación mucho más libre. Es más, yo te diría, cualquiera que haga un análisis rápido de alguien que está a cuadro en televisión abierta versus su canal personal de YouTube o su Facebook Live o lo que haga, la comunicación es totalmente distinta. Entonces, hoy es más fácil sobreponerse porque tienes ese canal y ese conducto. Yo misma tengo una plataforma donde, bueno, afortunadamente por el sector en el que estoy, el tipo de periodismo que hago y mi propia línea que he definido hacer, que ha sido más la de ser constructivo que ser crítico, sin sentido. Sí critico y sí analizo, pero siempre con bases y con fondo. Pues lo decidí hacer porque justo los modelos que había en su momento no es que me acotaran o me limitaran la libertad de expresión, la verdad es que no, pero no tenían mi sello y yo no podía mostrar, digamos, lo que quería mostrar en mi plataforma. Eso respecto a la época actual. Respecto a la época antigua, yo te diría que de toda la vida han existido los intereses, las imposiciones en líneas editoriales. Afortunadamente yo, ni haciendo radio,
ni tele, ni periodismo, nunca tuve una línea editorial. Te comenté 3 historias de cómo me llamaban para reclamar, y a mí nunca me guardaron ni me retiraron una nota. Y te debo decir que me siento privilegiada porque en El Financiero, Rogelio Cárdenas Sarmiento, que pues es segunda generación de dueños de medios, en alguna ocasión un empresario muy grande, que por cierto ha sido de las listas de Forbes de los más, y que es ingeniero además, digamos, de los más ricos del mundo, en alguna ocasión yo publiqué algo y entonces pues fui a la sala de juntas de dirección de Rogelio, y entonces pues debo decirles que además su oficina no estaba, era una oficina muy grande, pero su oficina no estaba toda en el mismo nivel, sino tenía un desnivel. Entonces su privado era un desnivel y tenía ese desnivel porque decía que era para que no se marearan y se les subieran los humos. Y entonces me dijo, ya, a ver, doña Claudia, eso que publicamos hoy en Primera Plana, ¿está sustentado? Y yo, claro que sí, señor, sí tengo tal, tal y tal. ¿Y tiene la fuente? Sí. Dice, ya sé que me va a decir, pero un periodista nunca revela su fuente. Y le dije, exactamente. Me dice, bueno, era lo que quería saber, porque yo lo que le debo decir, y ya después me empezó a tutear, lo que te debo decir, que para mí los empresarios son mis amigos, pero de la puerta para afuera, de la puerta para adentro de este medio. Aquí todo lo que esté sustentado se va a publicar. Entonces tuve el gran privilegio de estar en un medio pues muy presionado, o sea, de hecho varios expresidentes le quitaron el subsidio. Tú sabes que anteriormente el tema del papel, el gobierno subsidiaba el precio del papel porque era como precios altísimos, y en muchas ocasiones al periódico le quitaron el subsidio. Entonces yo te podría decir que me siento, insisto, privilegiada porque tuve una muy buena época en el periódico, porque siempre recibimos el respaldo. No éramos los mejor pagados, tuve que hacer mi carrera y todo eso. Cuando no existía el periodismo multimedia, yo tuve varios, empecé a hacer colaboraciones, empezando por donde mi ex jefe, ¿no? En Expansión, hacía colaboraciones y todo, y yo lo hacía porque para ayudarte como económicamente, porque es un hecho que los medios de comunicación no necesariamente como son tan bien pagados, aunque estés especializado. Clau, ya hablamos de tus momentos críticos, de tus momentos, pues a lo mejor no frustrantes en toda la extensión, porque han sido de formación, pero hablemos de las partes bonitas, gloriosas que has vivido en tu carrera. Seguramente han sido muchas, pero ¿cuáles han sido las que más te han marcado y que han sido ese motorcito que hoy los vives así como, wow, qué padre logro, y mañana te sientes impulsada, motivada por eso? Cuéntanos algo de alguna experiencia. Pues afortunadamente tengo muchas, pero me parece que de las más importantes que he tenido han sido, de hecho en mi LinkedIn, en mi muro, hace poco publiqué una entrevista que le hice a Bill Gates hace varios años. También publiqué varios perfiles empresariales donde me tocó narrar y dar seguimiento a la muerte del Tigre Azcárraga, por ejemplo. Me tocó ir a la conferencia de prensa donde viene la caída de Raúl Salinas, hermano de Carlos Salinas de Gortari, donde lo sorprenden, digamos, antes de encarcelarlo, lo sorprenden bajando de un avión y lo encierran. Y una de las primeras pesquisas que se hace en su momento es, ¿se acuerdan estos bonos que ahora en la 4T han exhibido a varios funcionarios públicos? Pues en aquel momento, o sea, no es una historia nueva, sabemos que en los negocios siempre ha habido así, y los grupos privilegiados y los ganadores y los perdedores, pero en aquella época Raúl Salinas dijo que había varios amigos empresarios que habían invertido en ese tipo de fondos, y pues uno de ellos había sido el presidente del Consejo de Administración del Grupo IUSA, ¿no? Que de hecho ya como telecomunicaciones ni existe, ¿no? Ese grupo después se redujo prácticamente en la parte de telecomunicaciones a muy poco, pero me tocó la famosa conferencia
conferencia de prensa, ¿no? Donde le tocaba dar cara de qué tiene que responder usted, ¿no? A lo que dijo el hermano del expresidente o del presidente, de que usted es uno de los amigos que compró esos fondos, ¿no? Y pues bueno, innumerables historias, Asael, afortunadamente, de cuando vives esa parte esa adrenalina que es la que mueve o mantiene en pie, por ejemplo, a los periodistas de guerra, y no es ni por mucho menos mi trabajo periodístico comparado al de un periodista de guerra, pero te diría que sí hay un tema similar, que es esa adrenalina la que te lleva a investigar, a conseguir la información, a hacer tus redes de contactos, y bueno, y evidentemente decir cuando a mí me tocó un gran momento de transformación de un imperio, o sea, un imperio de comunicación que desde entonces, o sea, y después de haber salido de Grupo Imagen, le ha costado mucho trabajo levantarse. A Pedro Ferriz, a mí me tocó ser parte del equipo que sustituyó, pues era un peso bestial. De hecho, encontré algunas cosas, como dicen, en el baúl de los recuerdos, cuando entramos a sustituir nada más a Pedro Ferriz, Carmen Aristegui y a Javier, ¿no? Entonces, pues fue un momento de mucha intensidad, de aprender muchas historias con el equipo que se quedó y todo eso, y sacar adelante un modelo de comunicación que llevaba muchos años de una manera y se tuvo que reinventar. Mencionas a muchos personajes que sin duda todos los que estamos escuchando esto, en algún momento ha cruzado por nuestra atención, ya sea en redes sociales, en radio o en televisión. Y bueno, nos sentimos muy contentos de tenerte aquí, Claudia. Muchas gracias. Hablando de estos logros, estás en un punto muy interesante. Eres columnista, tienes una sección especial en el financiero Bloomberg. ¿Qué más estás haciendo actualmente y cuáles serían los próximos retos, lo que te estás planteando pues en un futuro muy cercano, a corto plazo incluso? Pues mira, te diría que hoy estoy en una etapa donde me siento muy plena, haciendo lo que me gusta. También como de mucho, a veces como de mucha confusión, a veces como de sentir que tienes que ir cuesta arriba con todo y la trayectoria y los contactos que ya tengo, pensando en que cuando tú tienes apellidos atrás, o sea, medios de comunicación, pues finalmente son un respaldo, ¿no? Pero te diría que la plenitud que yo busco y estoy tratando de generar de aquí en adelante es una plenitud ya nada más basada en lo que es mi trabajo y mi nombre. Y eso es una transición. Me decías de los momentos como complicados. Uno de los temas más complicados es, tu nombre es conocido, tienes algunos medios que te respaldan, ¿no? A veces apellidos. Y del otro lado, tengo una plataforma que ya tiene 3 años, está por cumplir 3 años, y le ha costado mucho trabajo como mantenerse estable financieramente, no en contenido, porque siempre hemos ido armando equipos de trabajo, y he tenido, gracias a la pandemia, entrevistas que a lo mejor en el pasado me habrían costado mucho trabajo generar. Y sobre todo gente que no da entrevistas o que ni siquiera admite a veces platicar de sus modelos de negocios, y han aceptado, así como lo estamos haciendo tú y yo, abrirme su oficina a distancia para hacer una entrevista. ¿Qué me faltaría? Que eso se traduzca también en una prosperidad económica. Una rentabilidad. Así es, porque cuando yo sabía al inicio de la plataforma, y lo platicamos tú y yo en algún momento, ya profesionalmente hablando, como cristal líquido, pero yo sabía que había una necesidad de los medios especializados, me refiero a los inmobiliarios, a tener pautas o publicidad comprometiendo en cierta forma el estilo editorial, que lo que tú abres, lees o escuchas no es necesariamente lo mejor de lo mejor, sino lo que pudo ser y cómo ellos cobijan, ¿no? A sus patrocinadores o anunciantes, y esa es una forma y un medio de vida y lo respeto. Pero más bien lo que a mí me costó trabajo y lo que quisiera terminar de consolidar, que sí lo he logrado, es que el nombre y la marca y el medio y lo que tú propones y lo que haces
sea de suficiente valor, que no tengas que atravesar por ese periodo de convencimiento, como cuando, no sé, como cuando en términos de consultoría, yo hago una consultoría y creo que ahí hasta me cuesta menos trabajo, ¿no? Porque, y además trato con el tomador de decisión. Entonces, ¿en qué momento me encuentro ahorita? Pues en el momento de darle con todo al tema de la marca personal, porque me parece que estoy en un momento en el que hay mucha gente que necesita, así como hay muchos coaches y hay muchos cursos en línea y hay mucha gente que ha salido con sus modelos, también me parece que hay muchas audiencias y personas que necesitan que les compartas conocimiento, que necesitan que les aterrices todos esos grandes modelos de empresas o en un producto que tú ves en el mercado, una lámpara, un mueble, un departamento, una oficina, un centro comercial, que tú les expliques quiénes están detrás, por qué es importante, cómo puedes tomar tu decisión. Y me parece que eso es lo que no existe hoy en el mercado de manera respetuosa y auténtica. Entonces, auténtica me refiero que sepas que no hay un compromiso comercial detrás, ¿no? Y afortunadamente, digo, quienes nos escuchen y quienes vean cualquier contenido de forma digital sabrá que tú te das cuenta perfectamente quién te está timando y quién te está realmente compartiendo. Entonces estoy en una época de darle más hacia el tema de la marca personal, pero sobre todo estoy en una época en la que quiero compartir ese conocimiento, no solo con mi red y mis comunidades empresariales, sino tratar de penetrar un poco más en toda esa gente que hoy tiene que rentar, tiene que comprar una casa, tiene que decidir si tiene oficina o no, a dónde va a viajar y qué lugares va a conocer, y todo eso es el mundo inmobiliario, son decisiones. Y decirte que el tema inmobiliario, la compra de una casa, es probablemente, y no todos lo logran desafortunadamente en nuestro país, pero es la compra patrimonial más importante que puede tener una persona. Creo que estás tocando un punto importante y me encantaría comprometerte aquí en este podcast a que próximamente hablemos, si así lo permite tu agenda, de esta nueva modalidad que están enfrentando los millennials, que ya no tienen acceso pues a las mismas oportunidades financieras. Una de las tendencias es que muchos de ellos ya no van a comprar casas, van a vivir rentando de por vida. Pero bueno, tema aparte que, si estás de acuerdo, podríamos tratar con todo tu expertise más adelante y que seguro a más de uno le va a interesar. Claudia, rápidamente, ¿dónde te ves en los siguientes 10 años y cómo pretendes lograr llegar ahí? Pues yo me veo como te diría, una nómada digital. Yo de verdad creo que este gran parteaguas que ha sido el COVID nos ha permitido, nos ha quitado a muchos, o a otros nos ha puesto una doble venda, pero a muchos nos ha quitado esa venda de los ojos, de saber que no necesariamente para hacer tu vida profesional necesitas arraigarte a un lugar. Entonces, ¿dónde me veo en 10 años? Haciendo periodismo especializado, ayudándole a la gente a crecer, a tomar buenas decisiones, o al menos como a cuestionarse un poco esas decisiones, y tratando de trascender digitalmente, que esa es una de las cosas que más añoro de este tiempo posterior a la pandemia, que es tener esa libertad de no solo compartir conocimientos, sino de compartir lugares. A mí me parece que estamos como muy enclaustrados todavía en lo que incluso digitalmente nos quieren vender como personas, y creo que salir y explorar el mundo y los lugares, y sobre todo eso que un colega periodista que falleció el año pasado, que yo admiraba y trabajé mucho con él en la última etapa de su vida profesional en la revista Forbes. Yo recuerdo que con todo lo que sabía, que ya conocía del medio y de la información, y que habíamos sido colegas, digamos, de contenido en expansión y todo, él me dijo: yo quiero que esta historia que vas a construir, porque era de grandes empresarios, ¿no?, de inmobiliarios, yo quiero que
que antes de que hagas tu contenido, te sientes y te quedes pensando qué opinan las personas que hoy caminan sobre Avenida Reforma y voltean y ven esos rascacielos y gente construyendo. Y quiero que pienses en eso porque todas esas cosas le están cambiando la vida a muchas personas, no solo a los que construyen, sino a los que los van a habitar. Y entonces me quedó muy grabado, por cierto, eso el año pasado que él falleció, porque dije, ahora que sea mucho más fácil volver a viajar, yo quiero ir y retratar esas historias, no solo la parte física, porque el tema inmobiliario, como igual algún empresario me lo dijo algún día, un edificio es la muestra del éxito o fracaso de una decisión empresarial. Y eso es cierto en realidad. Entonces yo quiero ir a explorar los lugares, quiero ir y compartir. Así es como me veo creciendo mucho digitalmente, pero sobre todo tratando de devolver y cumpliendo esa misión que tenemos los periodistas de ayudar a informar de una buena manera a las personas. Sin duda lo lograrás, Claudia, y nos sentiremos muy contentos de que podamos volver a tener este espacio donde analicemos lo que dijimos que iba a pasar, qué pasó, qué quedó en el camino y a lo mejor qué cosas nuevas surgieron. Claudia, para finalizar esta parte que ha estado muy, muy buena, te quiero agradecer la disposición de compartirnos mucho de tu aprendizaje. Yo te voy a mencionar 10 palabras y lo primerito que se te venga a la mente, por favor, déjanoslo saber. Estamos con Claudia Holguín, columnista del financiero Bloomberg y con una larga trayectoria, una trayectoria extraordinaria aquí en el plan nuestro de cada día. Y nos la hemos pasado aprendiendo bastante. Claudia, política. Retos. Metaverso. Inspiración. Bitcoin. Realidad. Música. Libertad. Familia. Amor. Tecnología. Evolución. Dinero. Prosperidad. Amistad. Construcción. Medio ambiente. Indispensable. Reggaetón. Tensión. Muchas gracias, Claudia Holguín, por esta conversación. Oigan, Claudia Holguín está en diferentes plataformas sociales, de redes sociales. ¿Nos las quieres compartir tú para ir cerrando este episodio, mi querida Claudia? Claro que sí, desde luego. Twitter, Facebook e Instagram, @ClaudiaHolguínMX. En LinkedIn, pues como Claudia Holguín. En YouTube, mi canal es Intelligence Claudia Holguín, y lo más importante, mi página web, que es donde concentramos todo, que es claudiaholguin.com, y donde próximamente, por cierto, los invito porque es de libre acceso, a ver estas conversaciones con empresarios que tanto aprendizaje me han dejado, pero sobre todo igual ya les invitaré y seguramente invitaré a Sael a que podamos compartir a través también de un nuevo proyecto de podcast, donde todo esto que les dije y que me proyecto de aquí a 10 años, espero no tardarme 10 años, sino a partir de justo ya muy pronto poder compartir y sobre todo abrir diálogo, porque me parece, Asael, que lo que no hay es este proceso de comunicación y de conexión social en donde muchas personas puedan tenernos al alcance de la mano para poder resolver muchas de las dudas o compartir o abrir simplemente debate de cómo se ven las cosas. Claudia, pues muy encantados de que podamos, que tú puedas ser parte de esta historia del plan nuestro de cada día. Seguramente más de uno hoy está siendo inspirado por tu trayectoria, y también encantado de que nos consideres, como siempre, a ser parte de. Cada 8 días Claudia Holguín envía un newsletter relacionado con sector inmobiliario. Si ustedes quieren recibir este newsletter, vayan a la página de Claudia, claudiaholguin.com, suscríbanse ahí. Yo soy Asael Hernández. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros aquí en este podcast. Esperamos y deseamos con muchas ansias que no sea la única vez. Una nota final para nuestros escuchas. Pues simplemente decirles que estamos, así como digitalmente, en la democratización de la información. Estamos hoy en una era en la que el ser emprendedor, hablando de nuevas generaciones como mencionabas, el ser emprendedor lo va a hacer todo. La economía ya cambió, hoy acudimos a modelos como la economía circular,
mencioné el tema de ser nómada digital y del autoaprendizaje, que me parece que eso es súper importante. Entonces yo creo que estamos en un gran momento. Abracen la pandemia, no vayan en contra de ella, porque quienes sepan abrazarla no solo van a sobrevivir como personas, sino van a poder sobrevivir siendo plenos y sobre todo tratando de generar y hacer un proceso próspero con ustedes mismos y también con el entorno. Nos quedamos con esa frase de el principio, abrazar la pandemia. Muchas gracias. Esto fue el plan nuestro de cada día. Nos vemos en el siguiente episodio. Compartan. Adiós. Esto fue el plan nuestro de cada día. Llega a ti por cortesía de 360 Global Project y Cristal Líquido, agencia creativa.